en esta ponencia, de alguna manera, yo lo que quiero transmitir, ¿no? Son los riesgos que corremos cuando utilizamos herramientas de coaching ejecutivo. Y de alguna manera, para mí, los riesgos son salirnos de la disciplina del coaching, ¿no? Muchas veces pasan cosas en las sesiones que de alguna manera nos sacan de nuestro rol de coaches y nos posicionan en un rol más de formación, de liderazgo. Y entonces, claro, yo me he dado cuenta con el tiempo de que ese es uno de los... Hay muchos errores, ¿no?, que se pueden cometer que nos acercan, ¿no?, nos alejan del rol de coaches y nos acercan al rol de consultores, formadores, etc. Y entonces esto es un poco lo que quería expresar, ¿no?, el día de hoy, lo que quería compartir. Entonces, bueno... Una pregunta, ¿qué es el coach ejecutivo? Para yo entenderlo. Creo que es obvio, pero me gustaría saber cuál es tu interpretación. El coaching ejecutivo es el coaching que hacemos con personas, porque tiene que quedar claro, el coaching lo hacemos con personas. O sea, no lo hacemos con ejecutivos, o sea, los ejecutivos con los que son personas. O sea, es que esto, hay gente, sí, pero es verdad que a veces nos centramos mucho en el coaching ejecutivo y parece que nos olvidamos del coaching personal, cuando en realidad el coaching ejecutivo es coaching personal en tanto en cuanto trabajamos con personas. Entonces, cuando esas personas con las que trabajamos y hacemos coaching se plantean objetivos que tienen que ver con su ámbito profesional, laboral, etcétera, es a lo que llamamos coaching ejecutivo. ¿Sí? Entonces, bueno, en este camino, pues muchas veces, bueno, también si queréis, podríamos distinguir entre cuando hacemos coaching ejecutivo directamente con una persona que nos contrata y es con ella con la que tenemos que hacer las sesiones de coaching, el proceso, ¿vale? Esos procesos hay que distinguirlos de los procesos en los que nos contrata a lo mejor una empresa y la empresa nos contrata para hacer coaching con mandos intermedios o con quien sea dentro de la empresa. Porque nuestro coachee no va a ser la persona que nos pague directamente, con quien nosotros tenemos el contrato, ¿no? Entonces, bueno, simplemente hacer esa diferenciación por si acaso se tiene que abrir algún espacio de debate o de compartir qué diferencia hay entre unos y otros, ¿vale? Que lo iremos viendo. Y luego puede ser de grupos o no de grupos. Efectivamente, vale, eso. Yo puedo tener una sesión de coaching ejecutivo con una persona o puedo tener una sesión de coaching ejecutivo con varios miembros de un equipo. Lo llamamos coaching de equipos, pero sigue siendo del ámbito laboral, profesional y ejecutivo, ¿vale? Ok, bueno, pues vamos a empezar con los riesgos, ¿no? Lo primero sería, el primero de los riesgos es elegir la herramienta antes de conocer las metas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque me he encontrado en situaciones en las que, claro, pues cuando estudiamos las herramientas, pues a algunos de nosotros nos gustan mucho las herramientas, ¿no? Y nos apasionan y creemos que pueden aportar muchas cosas buenas. Incluso nos hacemos expertos en la herramienta hasta tal punto que vamos a las empresas y enseñamos y nos vendemos el coaching a través de las herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un error, ¿no? Yo creo que lo primero quizás sea conocer a la persona, conocer cuáles son sus metas y si hablamos en el ámbito de empresa, cuando la empresa nos contrata, ver cuáles son los objetivos, ¿no?, que tiene la empresa de cara a trabajar con la gente. Y eso es lo que debería de marcar qué herramientas voy a utilizar o qué herramientas no voy a utilizar. Esto es una dificultad porque cuando nosotros llegamos a una empresa y le presentamos la herramienta y luego nos contratan para hacer coaching, claro, nos vemos obligados a utilizar la herramienta que les hemos vendido. Y a veces es como, bueno, pues metemos ahí con calzador una herramienta y cuando hablamos de los objetivos, pues no tiene mucho sentido la herramienta, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que esto condiciona las sesiones y creo que es un error, ¿no? Elegir la herramienta antes de conocer las metas. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué más errores? Pues usar la herramienta al inicio del proceso. No es que sea un error en sí mismo. Lo que digo es que muchas veces en la primera sesión que hacemos de todo un proceso de coaching es una sesión en la cual nosotros utilizamos la herramienta y normalmente suele ser una herramienta que nos ayuda a medir cuál es el punto de partida. ¿Vale? Pero volvemos otra vez a lo de antes. ¿Cómo voy a medir yo el punto de partida con la herramienta si todavía no he trabajado con mi cliente cuál es la meta? Si primero trabajamos la herramienta, ese trabajo que estamos haciendo, de una o de otra manera, puede condicionar los posibles objetivos que salgan en un proceso de coaching. Entonces, ¿cómo evitar ese problema? Pues tan sencillo como que si nosotros queremos utilizar una herramienta porque vemos que el objetivo de proceso es uno determinado y la herramienta casa con ese objetivo de proceso, nosotros deberíamos, antes de nada, hablar de cuáles son los objetivos intermedios y luego aplicar la herramienta, ¿no? Cuando hablo de herramientas, por cierto, estoy hablando de, no sé, un feedback 360, estoy hablando de herramientas de medición de valores, estoy hablando de herramientas de personalidad, estoy hablando de herramientas de análisis de la confianza de los equipos, ¿no? Si hablamos de equipos. Todo este tipo de herramientas, incluso assessments o de distinta índole, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Entonces, bueno, pues el usar la herramienta al inicio del proceso, en la sesión número 1, bueno, a lo mejor no es un error en sí mismo, pero lo que sí que digo es que si en vez de en la primera sesión lo utilizamos en la segunda, puede ser muchísimo, muchísimo más efectivo. ¿Vale? Tercer error, convertir la sesión en una explicación de la herramienta. Porque muchas de las herramientas que nosotros utilizamos, lógicamente, tienen que tener una explicación. Nosotros le tenemos que explicar al cliente, bueno, pues en qué consiste, cuáles son los elementos de medición, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hay una herramienta que mide el estilo de personalidad. Bueno, pues esa herramienta que mide el estilo de personalidad, que es Bridge, hay otras, yo utilizo la de Bridge, mide Bridge como puente, Bridge. ¿Te suena una que es DISC? Sí, también. Yo estoy certificado en las dos, tanto en DISC como en Bridge. Y la que uso en este momento es Bridge. Tiene ciertas connotaciones que a mí me gustan más. Pero es lo mismo, al final son dos ejes. En uno de los ejes se mide cómo se toman las decisiones en cuanto a si son decisiones con más o menos reflexión, ¿vale? En uno de los ejes, y en otro de los ejes si son decisiones que se toman más pensando en elementos objetivables, etcétera, etcétera, o más emocionales. Y en función de esos dos ejes, ahí es donde salen los cuatro cuadrantes. Porque nosotros, en este ejemplo, le tendremos que decir al cliente, oye, pues mira, tu perfil que ha salido es fuego, tierra, mar, agua, el que sea, ¿no? O D, I, S, C, lo que sea. Pero el cliente tiene que entender qué implicaciones tiene ser agua. Porque si no lo sabe, no puede sacar conclusiones de sí mismo y del resultado que él ha tenido con respecto a su propia herramienta. Entonces, este tipo de herramientas suele tener una explicación. ¿Cuál es el error? ¿En qué podemos caer? Pues que si hacemos la sesión y intentamos que la devolución de la herramienta tenemos que dar una explicación y que a través de esa explicación el cliente saque las conclusiones que nosotros ya hemos sacado, entonces no estamos haciendo
no estamos en el rol de coaches. Hemos caído en el rol de formadores y entonces al final la herramienta lo que dice es que tú eres esto, ya te acabo de poner una etiqueta, todo lo contrario a lo que hacemos en coaching, y a partir de ahí cualquier sesión, ¿no? Pues es... Entonces tenemos que ser conscientes de que este es un riesgo y tenemos que trabajar para que este riesgo no esté muy presente, o sea, no sea lo que al final se lleve el gato al agua, ¿no? En términos de sesión. Que nosotros no abandonemos en la medida de lo posible el rol de coaches. ¿Que tenemos que dar una explicación? Sí, la damos de forma concreta, esto es lo que dice la teoría, y a partir de ahí, sin más explicaciones. Empezamos a hacer sesión de coaching. Entonces, bueno, pues este es un error y está muy relacionado con el siguiente de los errores que veo yo, que es creer que la herramienta es el coaching en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he encontrado a gente que cuando hemos aplicado alguna herramienta, daban por hecho que la herramienta era lo que definía el resultado. Es decir, si la herramienta dice que yo soy fuego, pues que eso es lo que soy y no puedo cambiarlo. Entonces, yo creo que eso es un error y es el error que confundimos, o que cometemos cuando transmitimos que la herramienta es un resultado inamovible. Cuando en realidad lo que yo pienso es que la herramienta devuelve un resultado fruto de unas preguntas y que ese resultado, el origen, es el propio cliente. Y que si el cliente responde en vez de unas cosas, otras, la herramienta reflejará eso. O sea que el cliente sí que puede cambiar, en tanto en cuanto podría cambiar las respuestas, de forma sincera además, la herramienta devolvería como un espejo los cambios del cliente. Y a veces cuando nos ponemos a hacer coaching y planteamos este tipo de herramientas, no damos lugar al cambio. No damos lugar a un uso diferente, a lo mejor, de las habilidades o las creencias de los clientes. Y yo creo que eso nos aleja mucho también, ¿no? del rol de coaches. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo, yo por lo menos lo tengo muy, muy presente, ¿vale? Perder presencia en favor de la herramienta. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces cuando hacemos una sesión de coaching y es una sesión en la que está presente la herramienta, ¿vale? Nos centramos tanto en que el cliente la comprenda, en lo que dice la herramienta de arriba, de abajo, de lo que sea, que a lo mejor dejamos de prestarle atención al cliente en cómo se siente el cliente con respecto a la lectura, los resultados o si está reflexionando acerca de cómo ve a otras personas y cómo afecta los resultados de... Entonces, perdemos presencia porque nos estamos fijando más en la conexión que hay entre lo que dice el cliente y la herramienta que en el propio cliente. Porque cuando no tenemos herramienta, cuando la sesión que toca no es una sesión con herramienta, nuestra atención está 100% en el cliente. Y cuando de repente tenemos una herramienta, perdemos. Que siempre se va a perder un poco, no digo que no, siempre perdemos un poco de presencia, igual que cuando estamos a lo mejor tomando notas en las sesiones. Pero no es lo mismo tomarte alguna nota, que pierdes poquita presencia, es decir, que estar todo el rato tomando notas, que entonces no tienes presencia con el cliente. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando la herramienta está presente, no es lo mismo prestarle un poquito de atención, ¿vale?, que estar totalmente volcados en la herramienta. ¿Sí? Muy bien. Otro de los errores que pienso que se cometen, ¿no?, en el uso de herramientas. Pues que a veces cometemos el error, y este es gravísimo, de compartir los resultados con la empresa. Y digo que es gravísimo porque este atenta directamente contra la confidencialidad.
¿vale? Porque como muchas veces nos contrata la empresa, si nos contrata directamente el cliente, pues aquí no hay empresa y no hay nada posible. Pero cuando nos contrata la empresa, muchas veces nos piden a nosotros, ¿no? que como estamos, ¿no? Quizás familiarizados, somos partners, etcétera, y utilizamos determinadas herramientas, pues confían en nosotros para que las pongamos en práctica, ¿no? Pero claro, luego nos piden los resultados y esto hay que tenerlo contemplado. Porque si yo le doy los resultados sin el permiso del cliente, aunque sea la empresa y aunque esto esté contratado, etcétera, etcétera, tengo que ser consciente de que no solamente puede estar en riesgo la confidencialidad, que la confidencialidad de la sesión no, pero sobre todo, y esto sí que sí, lo que está en riesgo es la ley de protección de datos, ¿no? Que hay ciertos datos que yo no le puedo dar a la empresa. ¿Okay? Entonces, mucho ojo con compartir esto. O incluso a veces en empresas pequeñas, que a lo mejor son 7 personas, utilizamos la herramienta y nos vamos a la sesión con los resultados individuales del equipo sin haberles pedido permiso, ¿eh? Ojo que esto también podría llegar a pasar. Tenemos que tener el consentimiento de las personas para poder compartirlo. ¿Ok? Muy bien. Estos son los 6 errores. Elegir las herramientas, de conocer las metas, ¿no? Usar la herramienta en la sesión número 1 antes de validar con el cliente cuáles son, bueno, pues su meta o sus metas intermedias. Convertir la sesión en una explicación de la herramienta y ponernos el rol de formadores. O ponernos el rol de consultores, ¿no? Y dejar incluso ponerle el rol de consultor a la propia herramienta y dejar que la herramienta sea la que haga la sesión y creernos que eso es así. Perder presencia en favor de la herramienta y compartir los resultados con la empresa. Entonces, a mí me gustaría que esta sesión, bueno, pues fuese una sesión práctica, ¿vale? Entonces, Max, ¿te animas a hacer una sesión práctica conmigo? Sí, antes, Ramón, no quiero interrumpirte por temas de casi de grabación y si alguien me escucha. Yo no sé si tú me ves, pero bueno, de cualquier forma, tengo una serie de preguntas. Y empezamos casi por la última, ¿vale? Porque yo como, vamos a decir, ejecutivo o gerente de empresa, lógicamente he contratado servicios de coach porque yo mismo los he sufrido o vivido o gozado, llámalo como quieras, cada uno en su ámbito. Y me parecía bastante potente, pero claro, yo contrato un servicio con un objetivo por el que lo contrato. Yo compro materia prima pues con el objetivo de vender y transformar ese producto y vendérselo al cliente y ganar dinero con ello. Pues yo cuando invierto en un coach espero tener un objetivo y ya nos lo explicó Marcos y el resto es que al final que sea medible. Entonces, claro, pues yo cuando espero que mi equipo sea un equipo más cohesionado, más comprometido, más no sé qué, incluso internamente hago individualidades con alguno, mira, quiero que Paquito realmente, joder, pues sacar ese potencial que decís vosotros, que todo el mundo tiene un potencial, joder, pues motivarle a lo que sea. Entonces, yo soy muy de darle la caca al coach, no en la primera sesión, ni en la tercera, ni en la quinta, pero quizás hasta en la última. Oye, ¿qué pasa con este? Que no, yo le veo igual. Y te puedo asegurar, yo soy del norte de Europa, ¿vale? Yo soy de Francia, pero tengo ese espíritu latino de negociar, de decir, vale, ¿cuánta pasta quieres para que me digas lo que habéis hablado en la sesión? Que sinceramente no me interesa lo que habéis hablado en la sesión, me interesa el resultado. Y saber si la solución es más coaching o mira, pues aíslale, pues, o yo que sé, casi algún consejo, que ya no voy a que me hagas a mi coaching, sino que me digas, joder, tú has tomado la temperatura al ambiente social en la empresa y no solamente social, sino individual, joder, espero algún retorno. Entonces, ese punto 6, también ponte en el lugar del que te ha contratado, que tiene un objetivo. Y algo le tienes que decir. No puedes decir, es que la ley de protección de datos me impide decírtelo. Ya, joder, pero eres un experto. Sí. No, y estoy de acuerdo contigo que hay ciertas cuestiones que se pueden compartir. Se pueden compartir siempre y cuando las 3 partes estén de acuerdo.
Lo que no podemos es compartirlo sin previo aviso. ¿Vale? Eso, punto número 1. Cuando yo trabajo con una empresa, lo que suelo acordar es, yo te voy a pasar un informe. ¿Qué contiene ese informe? Pues se puede hacer de 2 maneras, o las 2 que yo conozco más efectivas son estas. Primero, que el informe lo haga el coachee, la persona, el cliente con el que trabajamos, con el que hacemos las sesiones de coaching. Es él el que hace el informe, así que ya es él quien está contando cómo ha vivido él el proceso de coaching. Entonces, no te está saltando la confidencialidad ni nada porque es él mismo el que lo está diciendo. ¿Vale? Incluso si lo comparte conmigo, pues yo puedo, como coach, hacer sugerencias, ¿no? Con respecto a qué cosas podrían ser incluidas en ese informe, si él está de acuerdo. Este sería, a lo mejor, uno de los medios. Otro de los medios es escribir en el informe, o sea, que el informe contenga objetivos y planes de acción. Lo que yo digo es que a la empresa le tiene que dar igual cómo hemos llegado ahí. Pero la empresa sí que, pues que sí le va a gustar saber que fulanito de tal se ha puesto el objetivo de comunicar mejor y que para lograr su objetivo de comunicar mejor se propuso como plan de acción enviar un email semanal a su equipo. ¿Vale? A lo mejor eso no es comunicar mejor, eso es comunicar más, ¿vale? Pero quiero decir que sí que tiene que ser algo visible. Que tú como empresa puedas decir, ah, pues mira, ha hecho un proceso de coaching, del proceso de coaching han salido estos objetivos, estos planes de acción, y puedes valorar si se han puesto en marcha o no. Oye, y esto se ha salido como parte del seguimiento incluso, ¿no? del proceso de coaching. Eso sí, yo en eso sí estoy de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo de, ojo con compartir los resultados con la empresa, es los resultados que atañen a esa parte suya personal, de valoración, etcétera. Que si sale en un feedback 360, por ejemplo, ¿vale? que la gestión del tiempo la tiene que mejorar mucho, ¿vale? Posiblemente, si es un feedback 360 y sale así, es porque todo el mundo lo sabe. Pero una cosa es compartir dentro del informe, oye, objetivos, pues esto, ¿no? Mejor, y el propio cliente, si ve el feedback 360 y ve que tiene que mejorar la gestión del tiempo, pues uno de los objetivos que tienen que salir sí o sí, tú y yo, en una sesión, es mejorar la gestión del tiempo. Y tiene que haber unos planes de acción. ¿Qué vas a hacer para mejorar la gestión del tiempo? Pues esto y lo otro, ¿vale? Utilizar tiempos de time blocking, lo que sea. Pero yo tengo que tener permiso del cliente si quiero coger a la empresa y enseñarle los resultados del feedback 360. Vale. Entre otras cosas, porque en ese feedback 360 a lo mejor puede haber incluso comentarios, que hay algunos que no tienen comentarios, se pueden hacer sin comentarios, y otros sí, y que en esos comentarios se reconozcan a determinadas personas, lo que han dicho, etc. Y no hemos pedido permiso para compartirlo. Que si hemos pedido permiso para compartirlo, ¿vale? Se puede compartir los resultados de la empresa. Bien, en este contexto, ¿qué te parecería, previo aviso a tu coachee, proponer una reunión a 3, un encuentro, en lugar de que sea en forma escrito, una reunión hablada, lógicamente, con tu cliente, con el que te paga, con el director de recursos humanos, el gerente, el coachee y el coach? Para que el propio coachee diga qué impresiones se lleva. Y pues se puede hacer pues, en una sesión intermedia, en la sesión final. Y bueno, pues casi invitarle, claro, todo esto sale de su boca. Y lo que quiera contar, contará. Y si quiere, oye, que todo esto quede por confidencial, pues lo que se quedará en confidencial. Luego, porque esa transmisión de una o de otra forma me parece absolutamente necesaria para el que te paga. Al empleado ya le pagamos, pero a ti también te pagamos como coach y yo como pagador quiero decir, joder, pues me gustaría saber qué puedo hacer aquí, ¿vale? Porque tenía unas explicaciones. Perdona si soy terriblemente materialista, pero en el ejecutivo hay un fondo que también es así, ¿eh? Sí.
Y lo he vivido y lo entiendo. Yo creo que quizás en una sesión, nunca me lo han pedido, presencial, yo, por ejemplo, como coach, me vería cortado. O sea, tú ten en cuenta, Max, que para mí la confidencialidad es básica en el coaching. Entonces, muchas veces yo estoy incluso impartiendo formación, que muchas veces en las formaciones yo explico y cuento casos reales que me han pasado a mí. Bueno, pues me paro y lo pienso 7 veces para saber si lo que voy a decir podría ser reconocible o no por alguien. Ya no porque diga un nombre, que yo un nombre no lo voy a decir nunca. Pero esto es como cuando te hacen una encuesta y te dicen, oye, en esta encuesta tienes que marcar, es confidencial, pero tienes que marcar el sexo, masculino o femenino. Joder, pues si estás en un departamento donde solamente hay un nombre y el resto son dos chicas y tú pones que es masculino, pues la confidencialidad no cuadra. Entonces, yo en hablado, en directo, me cohibiría mucho y tendría que pensar mucho si lo que voy a decir puede ser, claro, que el cliente lo diga, ahí yo no tengo ningún problema. A eso me refería. Pero sí que es cierto que por escrito me da a mí tiempo a parar, pensar, reflexionar, incluso escribirlo y ver si en lo que hay ahí hay algo que pueda ser reconocible o me estaría saltando esa confidencialidad. ¿Me explico? Muy interesante. De cualquier forma, el tema de saltarse la confidencialidad es en todos los ámbitos, también el personal, el ejecutivo quizá tiene más connotaciones, pero es clave. Yo que ahora estamos haciendo prácticas, a la gente le llama la atención. Yo lo primero que hago cuando hacemos una dinámica, no una práctica de las de, no, dinámica ahí en el curso. Yo siempre pido, oye, esto, por favor, tanto yo cuando, sobre todo como hago de coach, me comprometo y te pido lo mismo cuando soy el cliente. La verdad, sí, por supuesto, por supuesto. Y luego, cuando se hace el feedback de la dinámica, mi coach me empieza a contar todos los secretos y le digo, oye, tú capullo, que te he dicho que... Bueno, pero bueno, a mí me gusta mucho, pues eso, poner un poco trampas a la gente y decir, oye, mira, con aquel que has hablado, no, pues me ha contado que quiere adelgazar, digo, tío, que ya sé que estamos haciendo para ti, pero a mí me parece, yo estoy en el mundo empresarial, trabajo en una multinacional, y sé las connotaciones y multas que hay por saltarse la confidencialidad. Sí. Es absolutamente necesario. Estamos de acuerdo. Sí. No sé si era el punto 3 o 4, la gente habla de la herramienta, porque el título de tu ponencia era utilizar mal o errores en el uso de herramientas. Riesgos, sí. No errores, porque a lo mejor no todo, pero bueno, tenemos que prestar atención. Sin embargo, efectivamente es una parte muy marketingiana y tú creo que lo has comentado cuando lo presentas posibles herramientas e incluso de cara a la toma de conciencia, un poco volviendo al tema de las metas iniciales, a veces cuando entras con un tío que ni siquiera sabía lo que es el coaching, ¿por qué? Porque lo ha contratado su jefe y le empiezas a hablar de metas y que se queda un poco flipado y digo, oye, ¿usted qué me cuenta? ¿Vale? Entonces, a veces sí que hace falta, no digo un tema tan potente como valores, personalidad, un disco, pero joder, una pequeñita, el palabra pequeñita es mía, ruedita de la vida profesional, joder, es que ahí él también se ve el espejito y digo, pues en este área que tú has puesto, ¿en qué áreas podrías buscarte una meta? Y estás hablando de una dinámica de 5 o 10 minutos. Pues, yo no sé si eso lo consideras tu herramienta o es una pequeña... Sí. Es la rueda de rendimiento, por llamarlo de alguna manera, sí, es una herramienta. Entonces, ¿cómo casamos eso con un tío que te dice, bueno, pues meta, pues no sé a qué te refieres exactamente, que pasa y pasará? Y luego, pues cuando hace una herramienta y se da cuenta, hostia, sí, es cierto que aquí hay tomate. Entonces, no sé si es el huevo o la gallina lo primero en este tipo de casos. Y tú me vas a decir primero la sesión y la meta. No. Depende del cliente. Es decir, que habrá clientes que lleguen con una meta clara, ¿vale? Y habrá clientes que lleguen y no saben lo que quieren. Entonces, si tú tienes delante un cliente que no sabe exactamente lo que quiere, pues entonces la rueda de rendimiento sí le puede ayudar a detectar qué es lo que quiere. Pero ojo, que ahí lo que estás haciendo es elegir
la herramienta en función de la necesidad del cliente. Que es ese uno de los riesgos que pongo ahí, ¿no? Elegir la herramienta antes de conocer las metas. Si yo de repente lo que descubro no es la meta, sino que es que el cliente no tiene meta, entonces elijo la herramienta apropiada para ayudarle a eso. Correcto. El error sería al contrario. No sé si tienes claro o no las metas, pero mira, a mí hay una herramienta que habitualmente suele funcionar, que es esta, y la vamos a hacer. Y hombre, sí, o sea, a lo mejor ya la ha hecho el cliente, a lo mejor no lo necesita. Pues no elijamos la herramienta antes de esto, vale. ¿no? Bueno, pues venga, a la dinámica. La dinámica. Vale. Bueno, pues Max, la sesión se está grabando, entonces simplemente que sepas que todo lo que aquí suceda va a ser público. Es decir, porque te voy a pedir el email para enviarte y que hagas un cuestionario y luego vamos a ver el resultado, que te lo voy a mostrar aquí en pantalla, que también será grabado. ¿Das permiso para todo esto? ¿Que quede grabado? Doy permiso para todo esto. Lógicamente lo puedo revocar más adelante, pero en este momento doy permiso. Ok. Me sé la ley. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a hacer vamos a utilizar una herramienta que sí, que va a ser Bridge, ¿vale? Y antes de nada, sí me gustaría preguntarte qué metas tienes tú a nivel personal o profesional que te gustaría trabajar en un ratito, en esta media hora o los minutos que nos quedan. Vale. Vamos a darle un enfoque un poco profesional, ¿vale? Y sería aceptar a mis empleados tal y como son. Significa, bueno, va un poco a las expectativas, ¿vale? No tener expectativas enormes con ellos, sino, bueno, pues aceptarles como son, tanto en su rendimiento, en algunos sentidos, como en su personalidad. Ok, vale. Pues, si te das cuenta, yo estoy cometiendo uno de los errores. ¿Quieres saber por qué? Pues yo estoy pensando... Te lo digo. Sí, porque yo he elegido la herramienta antes de saber tus metas. No me he dado cuenta. Claro, yo te he dicho, mira, vamos a usar una herramienta. Esa herramienta es Bridge. Ostras. Antes de todo esto, ¿qué meta quieres trabajar? Es decir, yo ya sabía qué herramienta iba a usar antes de tu meta. Correcto. Pero no lo has usado, ¿eh? Todavía no. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora que sé tu meta, o sea, yo he dicho que vamos a utilizar Bridge porque sé que es algo que en este contexto de conferencia, etcétera, cuadraba y podíamos usarla bien. Pero la herramienta la he elegido antes, la tenía elegida antes incluso de que empezase la conferencia. Ese es el error, ¿vale? Ahora, tengo la meta tuya. Lo siguiente que tengo que plantear es, oye, esto que yo tenía previsto, ¿cuadra? Porque si no te cuadra el Bridge, si el Bridge no te va a ayudar a esto, Ramón, pliega el Bridge, tío, que no va a valer, ¿vale? ¿Para qué? Para no cometer uno de esos. Ahora, veo tu meta y digo, ¿le puede cuadrar? Y yo digo, pues sí, yo creo que le puede ayudar. Y mucho, ¿vale? Entonces, primero, haría una sesión en el que esto de aceptar a mis empleados tal y como son, te ayudaría a definirlo, a hacerlo más medible, objetivable, medidas de éxito, etcétera. Pero esa parte no la vamos a hacer simplemente por temas de tiempo, ¿vale? Y porque el fin de la conferencia es otro. Pero sí haría eso. Y en una segunda sesión, ¿vale? Te lanzo la herramienta, ¿no? El assessment, lo que sea. Y en la segunda sesión te mostraría los resultados. Entonces, dime tu email que te lo voy a enviar. Te lo mando por chat, ¿vale? Para no hacerlo. Ok. Vale, perfecto. Voy a dejar de compartir un momentín esto. Vale, lo tengo. Y...
Sí. Ramón, comentarte que tenemos un compañero, ¿eh? Sí, lo he visto. Ok. Pues Max ya está enviado. Supongo que lo recibirás en 0, confírmame que lo has recibido. Me estaba asegurando que el mail que te he mandado en el chat es correcto. Si es correcto. ¿Me has mandado el bridge? Sí. ¿Vale? ¿Lo tienes? No. ¿No? Vale. ¿Puedes comprobar la dirección? Sí. Porque es una palabra un poco rara. Es Alpine al final, ¿eh? Vale, a ver ahora. Sí, ya está. Vale. Pues hazme un favor, Max. Responde el cuestionario. La persona que se había unido, que iba a preguntarle ahora mientras tú rellenabas el cuestionario, se ha ido. Pinza, muy bien. Ok. Vale, pues ya te he presentado los resultados. Si quieres lo puedes compartir. Sí, comparto los resultados. Muchas gracias, Max. Vamos a ver, aquí están. Este es el informe y estos son los resultados del informe. Y aquí, antes de hacer la sesión de coaching, lo que procede es hacer una explicación de cuáles son los resultados, de por qué es lo que mide, los dos ejes, el punto en el que estás, qué tiene a lo mejor de beneficio, qué tiene cuáles son los retos que te presenta, etcétera. Y en función de esto, aquí es donde tenemos que vigilar, ¿no? Cuánta explicación damos, porque si nos descuidamos llegamos incluso a hacer una formación de la propia herramienta y entonces estaríamos convirtiendo lo que es un proceso de coaching en una formación en la herramienta. Y eso desde mi punto de vista es el riesgo, ¿no? Que si los clientes quieren y lo necesitan hay que darles más información, pero por necesidad del cliente, porque detectemos esa necesidad de conocimiento para sacar sus propias conclusiones. Desde mi punto de vista, lo justo y necesario para que entiendan la herramienta y de ahí poder seguir haciendo sesión de coaching. Que en esta herramienta en concreto, aquí sale un perfil que es dual, porque se te dan muy bien los perfiles, o sea, las características de agua y aire, ¿vale? Pero
si lo vemos en esta otra gráfica, no solo se te dan bien agua-aire, pero también usas el perfil fuego y también usas el perfil tierra. La cuestión es cuándo es útil utilizar cada uno de estos perfiles y saber que el perfil de menor preferencia, como puede ser en tu caso fuego, lo puedes utilizar, quizás te consuma más energía estar en este perfil. Puedes estar durante un determinado tiempo, pero si pasas mucho tiempo en este perfil, pues el agotamiento puede ser mayor que si tú te mantienes en un perfil aire o agua que se te da muy bien de forma natural. A partir de ahí, con el cuidado de dar la información justa, ¿vale? El cliente ya ha leído a lo mejor esto de que es agua, aportación de valor, uso ineficaz, etcétera, etcétera. De lo que se trata es de conectar estos resultados con la meta del cliente. Entonces, aquí es donde yo, por ejemplo, empezaría con preguntas de este estilo que te acababa de hacer hace un segundo, ¿no? De qué ves de ti, ¿no? ¿Qué dice de ti este perfil? O sea, o estos resultados. Y ahora empezamos el coaching como tal. Efectivamente, empezamos por ahí, con esta pregunta. Si como me decías off the record mientras hacías la encuesta y todo esto, me dices, oye, yo hace un tiempo dudaría, ¿no? De si esto es el perfil personal, es el max personal o es el max profesional, ¿no? Yo como coach tengo mis creencias y las pongo al servicio del cliente. Si les sirven, estupendo, pero si no, cuando digo las pongo al servicio del cliente, las pongo en formato pregunta. Y a lo mejor pueden ser útiles para resolver esas dudas, preguntas del tipo, bueno, ¿qué parte de ti está presente en el ámbito profesional? Te podría hacer preguntas también, oye, ¿cómo estás de cómodo sacando esa parte de ti? En términos de tierra, fuego, agua, aire. Porque ya solamente, Ramón, el hecho de las emociones que a cada uno, me imagino a mí me ha supuesto algunas, de haber respondido ya como pregunta de coach, no sería válida directamente cómo te has sentido haciendo, qué emociones te han venido haciendo este test. O sea, ya lógicamente te estás yendo un poco al pasado inmediato de cómo lo has visto. Y bueno, pues ahora que está el resultado, ¿cómo lo ves? Bueno. Sí, todo lo que tiene que ver con emociones son preguntas muy buenas también para, bueno, que demuestran también la competencia 7, ¿no? En el coaching de los coaches, ¿no? Que ayudan a tomar conciencia. Claro, pero yo tengo que tener presente en la sesión que tú tienes una meta, ¿no? Y esta meta es aceptar a mis empleados tal y como son. Entonces, esta meta que está sin trabajar, lógicamente, ¿no? Como hemos visto, pero a lo mejor yo sí que puedo dirigir las preguntas y este resultado. Oye, pues este eres tú. Te puedo preguntar, ¿dónde situarías a la gente, a tus colaboradores, a tus empleados? Cada uno tiene su propio, no sé si llamarlo bridge, pero su propio perfil, pero no. De lo que veo aquí, de lo que he podido responder es que aparentemente presento cierta emocionalidad, lo cual ya para empezar no solamente me baso en datos tangibles, sino también en emociones, y eso, bueno, pues quizá podría tener más predisposición efectivamente a lograr un objetivo, si no fuera 100% racional. Obviamente entiendo que con la explicación que has dado de la herramienta como tal y el fondo que puede tener, es que quizá cada uno puede tener un área más de fuego, más
más de tierra, más de agua, más de aire. Y quizá mi forma de dirigirme a ellos debería ser diferente en función de cómo sean. Y bueno, pues no se trata de hacerles un bridge a cada uno, o quizás sí, pero podemos identificar en la forma de interactuar con ellos. Tanto como puedo recibir lo que emiten y cómo puedo yo emitir de una forma correcta para que llegue mi mensaje, el mensaje que sea, pues el mensaje de liderazgo, de apoyo, de exigencia, de colaboración, de ayuda. Ok, otras preguntas a lo mejor que cabrían desde mi punto de vista, ¿no? Para ayudarte a cumplir con tu objetivo, a acercarte a este objetivo, es a lo mejor preguntarte cuál es la aportación de valor que tienen otros estilos. Ahora bien, si yo te he dado una formación con respecto a la herramienta, pues entonces vas a repetir lo que yo ya te he dicho. No sale de la propia sesión. Estaría saliendo de la formación que yo te he dado. Correcto. Y para mí está más enraizado con el coaching esta otra forma donde hay un pelín menos de información, ¿vale? Y donde hay más coaching. Porque cuando yo pregunto, ¿no? Esto, en definitiva, lo que te estoy preguntando es, oye, estos empleados a los que tienes que aceptar, ¿cuáles son? ¿Qué aportación de valor tiene cada uno de ellos? Porque si todos son como tú, pues hacer reflexionar acerca de cuál es la aportación de valor. Esto, yo te preguntaría, ¿no? Estas reflexiones que haces, de la respuesta que des, ¿no? Estas reflexiones que haces, ¿cómo te acercan a tu objetivo de aceptar a los empleados tal y como son? Pues la respuesta es que sí, es que me acerca y me acerca bastante. Y otra pregunta que se me ocurre para una sesión de coaching es, viendo dónde estás tú, ¿a quién te puede resultar más difícil aceptar? Esta pregunta la gente me la ha hecho y ahora la tengo identificada. No puedo decir nombres, pero sé que bueno, la gente, hay personas con diferentes valores o con diferente emocionalidad o lo que fuera, pues que no están, vamos a decir, alineados conmigo. Y bueno, pues antes has comentado que es gente que no quiero aceptar, no, es que quiero previamente aceptarles como son, pero hay cosas que no me gustan. Entonces, bueno, pues desde mi posición, quizá antes era menos generosa, pues ahora es, bueno, aceptarles como son, pero en la parte positiva. Y me ha gustado un poco esa intención positiva que has mencionado de bueno, pues qué valor añadido, no sé cómo has comentado, pero qué valor pueden traer estas personas siendo diferentes a mí. Muchas gracias por compartirlo más. Hay otra pregunta que también tendríamos que hacer y que cuando un cliente mío habla de algo que tiene que ver con una relación de dos o más personas, es hasta qué punto llega mi responsabilidad y dónde empieza también la responsabilidad del otro, porque es una relación. Y las relaciones funcionan cuando los dos quieren que funcionen. Como uno de ellos no quiere que la relación funcione, no va a funcionar. Pues a lo mejor aquí, a través de estas preguntas también, bueno, a través de las preguntas, podríamos a lo mejor decir, vale, y ¿qué sería útil que supiesen tus empleados de ti que te acercasen a tus objetivos, que te acercase a tus objetivos? En fin, como ves, esto son un poco, ¿no? Esto es una representación de los riesgos que hay, de que tengo que pedir permiso antes, de que tengo que pensar primero en la meta, antes de ya directamente me voy a la herramienta,
¿vale? Que caer en una excesiva formación puede ser puede limitar la potencia de una sesión de coaching a lo mejor. No llegar como consultores y decir, pues mira, aquí Max lo que pasa es que tú eres aire-agua y entonces desde tu lado emocional lo que tienes que hacer es entender que los demás que son... No, eso no, ¿vale? Porque estaríamos cayendo en un error pues muy grave, porque no estaríamos haciendo coaching, ¿no? Así es. Y luego el compartir esto con la empresa, que era uno de los riesgos. A ver, yo no creo que esto sea un problema compartirlo. Lógicamente hay que pedir permiso. Si se pide un permiso, a mí nunca nadie me ha dicho, oye, no lo vamos a hacer, porque cuando nos acercamos con el espíritu de ayudar a crecer a la gente, les tenemos que ayudar también a entenderse entre ellos, ¿vale? Bridge en concreto, cuando yo lo hago con un equipo, cojo esto y pongo en este mismo mapa, pongo todos los puntos, para que se vea como equipo cuál es la aportación de valor, ¿no? que tiene el equipo, qué carencias puede tener el equipo, qué visión le falta, etcétera, ¿no? Entonces esto hay que compartirlo y está bien, no está diciendo nada, aunque sea un test de personalidad, no está diciendo nada nuestro íntimo, ¿no? Que la gente considere que tiene que mantenerse en secreto, pero si alguno me dice que prefiere que no, pues directamente no lo compartimos y ya está, no caer en el error. Pero Ramón, hay una otras preguntita. herramientas, iba a decir, hay otras herramientas que es que sí que tienen datos sensibles. Y nosotros le pasamos todo el informe y ¡zasca! ¡Estamos cagados! Error. Eso es. ¿Vale? ¿Qué ibas a preguntar, perdona? No, sin más, es si vuelves un poco al cuadrante, ¿Sí? Es por identificar. Lógicamente, en una empresa X, lógicamente hay un cuadrante, hay un perfil que es quizás más comercial, el otro que es más ingeniero, el otro quizás más, Sí. no sé, de jefe, yo qué sé, de lo que sea. Entonces, sí que a veces he identificado con este tipo de herramientas es que tenemos a la persona equivocada en el puesto equivocado o la persona correcta que no está en su puesto. Entonces, ahí muchas veces sí que le pido al coach que contrato, joder, dime si esta persona está bien ubicada para el puesto que tiene. Y a veces la persona no es feliz y no lo sabemos, porque efectivamente, bueno, pues no hemos descubierto, pues un tío racional y reflexivo, pues quizá no es el comercial perfecto. Y sin embargo, yo qué sé, en procesos de mejora continua o de ingeniería, pues es un tío fantástico, porque está ahí metido con su maquinita, con su historia. No lo sé si te ha pasado alguna vez, ¿eh? Sí, lógicamente. Yo creo que aquí caben muchas respuestas. Imaginemos, efectivamente, un perfil históricamente comercial puede ser aire. Una persona que tiene una visión muy amplia de las cosas, una persona creativa, que se le ocurren 1000 soluciones, ¿no? Y las ofrece, bueno, y que también es capaz de percibir cómo su comunicación está impactando en el resto, porque el perfil aire sí que está pendiente de la parte emocional, ¿no? Y se da cuenta de una forma relativamente fácil, pues eso, ¿no? Del impacto de su comunicación y sabe usarlo. Pues comercialmente eso es un perfil muy bueno. Imaginemos que tienes una persona de perfil contrario en un puesto de comercial, ¿vale? Es decir, el perfil tierra. Sí. Es muy racional, no se da cuenta de las emociones, pero es muy reflexivo con respecto a todo esto. Y la primera pregunta que tendría que hacer es, oye, ¿está vendiendo? Porque si está vendiendo y consigue resultados, ¿qué más me da? Bueno. Que sea lo que quiera. Porque a lo mejor ese perfil tierra, cuando entra a una reunión de ventas, saca su lado aire, que también lo tiene, y lo sabe usar. Y como le dura poco tiempo la venta, no tiene que estar ahí mucho tiempo, pues nada, sale de ver al cliente, se vuelve a relajar, vuelve a su... y ya está. Entonces, ¿para qué podría servir? Oye, efectivamente para algo muy importante que has dicho tú, Max, y es, oye, ¿cómo estás en este puesto, en estas funciones? Porque si hay mucha tensión y tú no estás cómodo y esa incomodidad va a derivar en que te vas a alargar, que te va a entrar un estrés antes de, por razones que no tal, etcétera, etcétera. Entonces ahí habría que tomar medidas. Y la pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar yo a que te adaptes bien en este puesto? Porque un perfil tierra tiene que conocer que esto es un reto para él. La parte comercial es un reto y que no se tiene que comparar con otras personas.
Porque a lo mejor ese perfil tierra, si se va a vender a una empresa de ingeniería donde hay un ingeniero tierra jefe, que es el que toma las decisiones de qué compra y qué no, el que mejor le va a vender es el perfil tierra. Porque va a hablar en su propio lenguaje. Ahora bien, si no es así, ¿qué nivel de estrés te está generando el tener que adaptarte a un perfil aire continuamente? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarte a esa adaptación? Y si veo que la adaptación es inviable, pues a lo mejor hay que reubicarle o proponerle algún cambio o, no sé, alguna otra cosa, ¿no? Esta es mi forma de verlo. No sé si... Muy bien, pues Max, voy a validar otra vez que estos son tus datos, que voy a terminar la grabación porque terminamos ya la conferencia y que tengo permiso tuyo para usar la grabación de FIC con tus datos aquí. Te pediría que me la mandaras o que estuviera disponible de alguna forma. Sí. Será posible porque FIC las tiene y si lo publicas lo podemos compartir, por supuestísimo. Muy bien, ¿qué te llevas por cerrar un poquito? ¿Qué te llevas de la sesión? No, pues un calentamiento para lo que me toca el fin de semana. Yo tengo formación en PNL con EFIC y un lujo pues haber podido tener esta experiencia contigo, a mucho aprendizaje, obviamente, y sobre todo en un enfoque que es el coach ejecutivo, que bueno, la gente pues es... afortunadamente o desgraciadamente, hoy veo más afortunadamente, es donde me toca estar 8 horas de contrato, que a veces se alargan más, pero y son 8 horas al día y si ahí puedo hacer algo, no solamente con herramientas o sin herramientas, pero en el día a día, pues lo que bienvenido sea. Muy bien, fantástico. Pues más, muchas gracias y espero que nos conozcamos. Hasta pronto, Ramón. Gracias a ti.